A todos los que nos impactó la muerte de Oswaldo Payá, líder del Movimiento Cristiano Liberación, creador del proyecto Varela, un proyecto que podía traer un cambio definitivo en nuestro país, continuamos haciéndonos la misma pregunta: ¿cómo fue asesinado por el régimen? Por supuesto, existen varias versiones, sobre todo la versión oficialista, que está llena de mentiras. Pero quería preguntarle a las personas más allegadas a Oswaldo Payá, que supongo debían de conocer las circunstancias en que lo asesinaron. La primera persona en la que pensé fue la hija del líder, pero lamentablemente Rosa María Payá declinó nuestra invitación. Así que solicité entonces una entrevista a dos personas, miembros del Movimiento Cristiano Liberación, para que pudieran contar la historia, para que pudieran hablar de cuánto ha pesado la ausencia de Oswaldo Payá dentro del movimiento. Y gentilmente ambos accedieron a mi invitación. Bueno, primero que todo agradecerles a ambos que me den la oportunidad para hacerles esta entrevista. Con la primera pregunta que quiero arrancar es: ¿cuánto ha pesado la figura de Oswaldo Payá eh, dentro del movimiento una vez desaparecido? Bueno, no es que vaya pesado, en realidad no hemos sentido la pérdida de Oswaldo como algo desde el punto de vista espiritual irreparable, porque desde el punto de vista espiritual nos hemos sentido acompañados por él todo este tiempo. De hecho, siempre que tomamos una decisión la hacemos pensando cómo lo hubiera. Lo primero que le preguntamos es qué hubiera hecho Oswaldo en ese caso. La pérdida física sí ha sido un golpe para nosotros, no solo desde el punto de vista político irreparable, sino como amigos, como casi familias de él. Sí, es una cosa que vamos a estar sintiendo siempre. Es algo de lo que probablemente no nos repongamos nunca en la vida. Pero también si no actuamos como nos enseñó a actuar Oswaldo, creo que también el mayor problema lo va a tener Cuba, porque Oswaldo era la persona, a nuestro entender, adecuada para llevar a cabo un proceso de liberación en la isla, un proceso de transición en la isla. Era un líder con una visión muy profunda, era muy consecuente en la lucha, en su proyección, lo que pensaba, cómo era el camino a recorrer para dar al traste con la dictadura. Y creo que la falta física de él en este caso sería peor si nosotros olvidásemos todo el tiempo que tuvimos el privilegio de estar junto a él. Decía, cuando conocí a Regi la primera vez, hace unos cuantos años ya, ¿no? Regi me dijo que éramos un grupo de amigos que queríamos cambiar Cuba. A mí nunca se me ha olvidado eso. Y realmente eso era el movimiento. Un grupo de amigos que queríamos cambiar Cuba y que buscamos la forma de cambiar Cuba y que hicimos todo de corazón por llevar la transición a Cuba. Y Oswaldo, aparte de la pérdida física, es un dolor increíble para todos nosotros porque era un amigo, un hermano, familia nuestra. Por eso me acordé, era un grupo de amigos nosotros y con un nivel de respeto increíble. Y además Oswaldo era un hacedor de proyectos para la transición en Cuba sin igual. Hasta el día de hoy no he visto a nadie. Si hay alguien, me lo pueden decir, me puede corregir alguien de las personas que está viendo, porque Oswaldo trató proyecto Varela, que ha sido el ejercicio cívico más importante
de los últimos 65 años. Cuba nunca ha tenido la posibilidad de hacer un ejercicio cívico real. Y fue el proyecto Varela, el programa transitorio magistral, proyecto Heredia de reconciliación nacional, de que todos los cubanos se reencontraran, un proyecto de reencuentro interesantísimo. O sea, Osvaldo era un hacedor de proyectos con el fin de buscar la transición en Cuba. Y hoy no, como vemos, hoy no tenemos, no hay una cabeza visible. Es lamentable lo que vamos a decir, y tal vez puede haber algún disgusto. No hay una cabeza visible para llevar la transición en Cuba. ¿Qué factores son los que han impedido que surja un líder? Bueno, en primer lugar, el gobierno, el régimen de La Habana ha trabajado mucho en que no haya un líder, y ellos trabajan y los llevan a prisión. Los destruyen. Los destruyen. Otros tienen que tomar el camino del exilio. Ellos han jugado mucho con el exilio. Han tenido, y el enemigo, el puente de plata, el enemigo que huye. Y han trabajado de esta forma y han jugado con aplastar completamente quién le pueda llevar la transición de verdad. Y han tenido suerte hasta en algún momento determinado, porque ha sido un poco difícil poder lograr esa armonía, y cada vez que hemos tenido la posibilidad, creo que exceptuando el proyecto Varela que aglutinó, Regi, tú tienes las cifras más exactas, muchas organizaciones dentro de Cuba. Bueno, en el año 2000, alrededor de 146 organizaciones que se daban cita en todos Unidos, una iniciativa que surgió a raíz de la Cumbre Iberoamericana de La Habana, hicieron un llamado al pueblo de Cuba para que apoyasen la propuesta del Movimiento Cristiano de Liberación sobre el referéndum sobre el proyecto Varela. Luego esta propuesta hubo que ponerla en manos de los ciudadanos, o sea, saltar la barrera de la oposición, de los grupos, de las personas que estaban identificados como opositores, porque una cosa es que estés identificado como opositor y otra cosa es que realmente seas opositor. Y entonces, a partir de las irregularidades que estábamos viendo, la poca seriedad que muchos tenían dentro de aquel paraguas de Todos Unidos, decidimos, los que sí estábamos comprometidos, los que estaban comprometidos dentro de Todos Unidos, pues crear los comités ciudadanos con los propios firmantes, que las personas que iban firmando y apoyando el proyecto Varela iban también verificando las firmas del proyecto Varela y creando comités ciudadanos. Por eso se desata la primavera de 2003 la represión, porque no solo era el paso legal que ponía contra las cuerdas desde el punto de vista institucional al régimen, sino era la organizatividad que tenía ya el movimiento, porque en Cuba existen está dividido en 168 municipios, y de los 168 ya la campaña por el referéndum del proyecto Varela había logrado crear dentro de la isla 122 comités ciudadanos. Y esto no es pasado porque las propuestas del proyecto Varela todavía no se han cumplido. O sea, las demandas que estaban dentro del proyecto Varela no han sido, digamos, que cumplidas por el régimen, que incluso no solo se negó a debatir en la Asamblea Nacional como correspondía el proyecto, la iniciativa de ley de los ciudadanos, sino que con la represión intentó frenar el proceso, la creación de los comités ciudadanos y por supuesto tratar de descabezar el liderazgo de este movimiento. El peso que decías ahorita sobre para nosotros cómo llevamos el peso de la pérdida de Osvaldo, yo no diría que es un peso, porque es que hemos tratado en el espíritu del Movimiento Cristiano de Liberación y dentro de este proyecto, de esta mística, como decía Osvaldo, del Movimiento Cristiano de Liberación, hemos también logrado que a la falta de Osvaldo ese espíritu prime y se distribuya entre los líderes del Movimiento Cristiano de Liberación, tanto dentro de la isla como en el exilio. En 2014, por ejemplo, hicimos elecciones, el movimiento hizo elecciones y bueno, se eligió un nuevo consejo coordinador, un nuevo coordinador nacional, que es el doctor Eduardo Caldés dentro de la isla, y un secretariado ejecutivo que trabajamos en la medida de que las posibilidades nos lo permiten,
por promover, llevar adelante, sacar adelante las propuestas del movimiento, sobre todo llegar a la población, que es lo más importante para nosotros. Y bueno, así como en su momento la primavera de Cuba, que también es un tema, porque se conoció como la Primavera Negra o el Grupo de los 75, a los secuestrados y encarcelados y sancionados en 2003. Pero como decía Osvaldo, y como a mí me gusta repetir siempre, para mí no existió un Grupo de los 75 porque eran más de 75. No existió una Primavera Negra, como mismo no se le llama Primavera Negra a la entrada de los tanques rusos a Checoslovaquia, sino se recuerda como la Primavera de Praga, al momento de esperanza que tuvo el pueblo polaco checoslovaco por las reformas que estaban intentando promover en la sociedad. Pues nosotros le llamamos, Osvaldo le llamaba, y nosotros nos gusta llamarle también los prisioneros de la primavera, porque nosotros llamamos la primavera de Cuba al momento de esperanza que hubo en la isla, a partir, y no solo en la isla, en el exilio también, a partir de esta movilización ciudadana que por primera vez se hacía, que se llegaba a todo el país y se llegaba con un proyecto de cambio, de liberación, de verdad, que era paulatino, era progresivo, era paso a paso, pero terminaba en la liberación. Primero la liberación personal de cada uno de los firmantes y de los gestores del proyecto, y también luego finalmente en la liberación del país, con un cambio institucional que era lo que se proponía al final en el proyecto Varela. Quiero hacerles una pregunta muy delicada y creo que es la pregunta que se hacen muchas personas. ¿Cómo fue que asesinaron a Osvaldo Paya? Esa pregunta la tienen que responder los sicarios del régimen, los ejecutores del crimen. Pero no es un misterio la respuesta. Incluso luego de 10 años, la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana, reconoció que el G2 cubano, que las tropas de estos sicarios del régimen habían estado involucrados. Y desde el primer momento nosotros hemos dicho que las informaciones que nos estaban llegando en tiempo real. A nosotros nos llegó un mensaje, fuera de Cuba llegó un mensaje que me fue transmitido a mí, de que un carro de la Seguridad del Estado estaba persiguiendo al carro donde se... Lo seguía. Lo seguía en el carro que iba Ángel Carromero manejando, secretario de Nuevas Generaciones del Partido Popular Español, y Aaron Modic, miembro de las Juventudes de... Y Osvaldo Harold y Osvaldo también. Y iban por el resto del país aprovechando la oportunidad de que unos amigos extranjeros podían alquilar un carro para moverse y ver cómo iba la marcha en ese momento de la campaña del Camino del Pueblo. Y como Osvaldo le era muy difícil poder moverse en la isla, aprovechaba cada vez que iba algún amigo extranjero para moverse con ellos. La información era esa, que un carro los estaba persiguiendo, que les había dado un golpe y se habían llevado a 3 para el hospital y había uno que no sabía dónde estaba. Carromero salió sin ningún rasguño. No, Carromero no salió sin un rasguño. Carromero recibió un culatazo de pistola por la 100 que lo desmaya. Cuando él le dan el golpe, él logra frenar. Y cuando se vira por la ventanilla a increpar a los agresores, ¿pero quiénes son ustedes? ¿Por qué nos hacen esto? Le dan un golpe en la cabeza, según su testimonio, y viene a recobrar el conocimiento cuando lo están introduciendo en un van blanco de estos y en ese momento él no sabe nada, ya más nada, hasta que están en el hospital, que Aaron Modic, el sueco, que no recuerda nada, le entrega unas memorias SIM del teléfono de Harold Cepero, que Harold, al ver la persecución, le dijo: mira, a Aaron Modic, toma estas memorias y guárdamelas porque ustedes son extranjeros y si nos detienen a ustedes no los van a chequear, no los van a... Ellos estaban vivos todavía. Exacto, o sea, Modic dice que no recuerda nada en el momento de la agresión, pero es muy fácil descartarlo por el testimonio de Ángel, porque si Harold te dio a ti unas memorias, era porque estabas despierto. No. Parece que en ese punto les habían golpeado, los habían sacado de la carretera
Sí, pero lo sacan de la carretera, pero sin proyectarlos contra ningún lado, frenaron. Hay un video en internet de Laura Pollán, que iba con unos también italianos en una ocasión viajando por la isla, le dan un golpe, eso se ve la filmación, le dan el golpe, se siente como le dan el golpe, como ellos se caen dentro del carro, o sea, pero no pasa nada, o sea, ahí quedó, el chofer pudo frenar. Ese golpe que sabe volar. Y fue lo mismo que pasó con él. Lo que pasa es que a Ángeles, a Osvaldo y a Harold le habían decidido que iban a asesinarlos luego de esa manera. Que minutos después, o en un momento, perdona que te interrumpa, minutos después, ahí es donde ocurre el asesinato. Se llevan a Harold, parece que lo golpean por el camino, le provocan alguna ruptura que le provoca un coágulo, que es el que supuestamente finalmente le provoca la muerte. Pero después de un rato tenerlo en una enfermería, en un salón sin atención médica en el hospital Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo. Incluso cuando las enfermeras, cuando el personal médico se van a acercar a donde estaba Harold por los quejidos, hay una persona que dice, no, a ese no lo atienden, que ese es un terrorista que vino a poner bombas aquí a Oriente, no sé qué. Pero Osvaldo nunca fue llevado al hospital. Osvaldo lo asesinaron a golpe. A golpe, no, allí mismo cuando se llevan a Ángel Carromero, se llevan a Modi y a Harold, pues... ¿Ustedes creen que a Osvaldo Payá lo asesinaron a golpes? A golpes porque tenía el cráneo totalmente destrozado. Y de hecho ellos sabían desde que llegó Carromero al aeropuerto, no había carro para alquilar. Esto es un carro que lo alquila después él, lo manda a alguien, o sea, todo estaba preparado, todo estaba ahí. Era el último de la lista y no tenía, incluso no pasaba de 40 kilómetros por hora o 60 kilómetros por hora. Era un carro preparado con la técnica aplicada y con todo, era un carro preparado que tenían ellos porque en el mismo aeropuerto no logran, no había carro, lo mandan que fuera por el Hotel Nacional, que por ahí se conseguía carro y ahí en el Hotel Nacional, por supuesto, había... Y es llamativo que esa madrugada, cuando Osvaldo y Harold van saliendo con Ángel y Aaron, el perfil de seguridad del Estado de Twitter de Johandri Fontana, de Johandri, saca a esa hora un tweet y dice, esto es un negocio de la oposición, Osvaldo está viajando a Varadero, qué rico es ser opositor, o algo así, una tontería de esa. Que, o sea, como ese tuitero sabía que Osvaldo estaba saliendo, no a Varadero, pero estaba saliendo a esa hora de su casa. O sea, todo fue una operación bien preparada por la seguridad. De hecho, unos días anterior, ya Osvaldo le había investido un mes antes, exactamente. Un mes antes, exactamente. Quizás eso fue una tentativa. No, lo habían investido, pero Osvaldo no se denunció que a Osvaldo no le gustaba mucho amplificar el terror, incluso con nosotros mismos. Había veces que no denunciábamos algo, no por un problema de la denuncia, sino para no amplificar el terror, y Osvaldo más que ellos no quería amplificar el terror con lo que había pasado, pero un mes exacto anterior le habían buscado su carro que venía, lo impactó un carro de lanchar, lo impactó. Un carro de lanchar que venía por un policía. De la policía, que se le apareció en el hospital a Osvaldo cuando se lo llevaron para el hospital, y tenía la pistola dentro del, así, mostrando visiblemente, teniendo visiblemente el arma reglamentaria. Además de los golpes en el cráneo, ¿saben ustedes si tenía algún otro golpe en el torso? Bueno, la persona que le ayudó a vestir el cadáver de Osvaldo ya en La Habana, era un médico. A ver, digo esto porque ustedes no tienen un acta de defunción. El acta de defunción no existe, no quería darla. Nunca le dieron, no quería darla a la familia el acta de... Pero la persona, uno de los dos personas que me ayudaron a vestir a Osvaldo, uno de ellos era médico, amigo, y cuando la esposa fue a entrar le dijo, tócalo, pero no le toques el cráneo, porque el cráneo lo tiene desbaratado. O sea, yo no quiero ni imaginar los momentos ese finales, momento final y triste de Osvaldo que tendría ahí. Sería ellos horrible. Tendrán que explicar un día ante un tribunal qué fue lo que hicieron. Y de hecho, nosotros pedimos esa investigación internacional, nosotros hemos pedido todo esto a de hecho, todos los también niveles. hemos solicitado al gobierno de Estados Unidos, de España y de Suecia que
que hagan pública toda la información, desclasifiquen toda la información que tienen al respecto. Porque hay que recordar también que el secretario de Estado en ese momento habló de asesinatos, inmediatamente después de los hechos. Habló de asesinatos. En España hubo amigos de Ángel Carromero, miembros del Partido Popular, que hablaron de asesinatos. Luego se adoptó una posición aliada de complicidad a la versión del régimen. ¿Por qué creen que Carromero, tanto Carromero como el Sueco, no han dado una declaración abierta todavía? No, Carromero la dio. Carromero la dio. Lo que pasa es que no se ha amplificado. O sea, en su momento, después que salió de la prisión, después de ser amenazado muchas veces, porque incluso cuando llegaron al hospital, ¿sabes? Los enfermeros, los médicos te preguntan, ¿qué te pasó? Y todo el tiempo estaba firmándose, qué casualidad, por un agente de la seguridad del Estado. Qué casualidad que los que llevaron a Ángel Carromero y a los demás para el hospital eran agentes de la seguridad del Estado, que estaban ahí en ese momento. En el momento. O sea, hay muchas casualidades. ¿Verdad? Y qué casualidad que, bueno, cuando le preguntan a Carromero qué es lo que le pasó, que empieza a decir, no, un carro nos embistió, la persona que estaba filmándolo con una cámara, deja de filmar, le da una galleta y le dice, tú estás muy joven para quedarte aquí preso. Eso no es verdad lo que tú estás diciendo. O sea, y claro, el terror funciona. El terror funciona. Funciona en personas que están habituadas a enfrentarse al terror. Imagínate tú una persona que en su vida ha tenido una experiencia de ese tipo. Y entonces ellos trataron de amplificar el miedo, el terror, al extremo que Aaron no se salió de la política completamente, se salió de todo, no se sabe de él. Es traumático y ese es el trauma que genera el G2. La inteligencia cubana genera un trauma y un pánico, que ese es el objetivo. Son fabricantes de miedo. Ellos tratan de fabricar y profundizar en el miedo. Y funciona, ¿cómo que no? Están ahí por el miedo, el terror que tienen implantado a ese pueblo y a las personas que tienen que ver ahí. Alguien que ha vivido siempre en democracia, que nunca ha estado en una dictadura como esta, cuando llega allí y se encuentra todo esto, es increíble. Sí, recordar que lo que pasa es que nosotros nos olvidamos de ese miedo cuando salimos fuera de Cuba. Hay muchas personas que cuando salen fuera de Cuba empiezan a exigirle, a demandarle al pueblo de Cuba que venza no solo su miedo, sino el propio miedo que él tuvo durante toda su vida. Entonces le exigen cosas que es muy difícil, exactamente. Y es así, es una... ¿Tienen conocimiento de quién o quiénes cometieron el asesinato? Si lo supiera... No tenemos. Yo hubiera estado denunciado ya. Nosotros no tenemos conocimiento como total. Pero esto es un operativo montado a los más altos niveles. A gran escala. Esto no fue algo que se le fue la mano a alguien. No, para nada. Esto fue algo bien planificado. Sí. Osvaldo, hay que recordar que Osvaldo siempre decía, muchas veces le dijeron, tú no vas a sobrevivir a Fidel Castro. O sea, siempre se dijo que Osvaldo siempre le dijeron, como amenaza a los agentes de la seguridad del Estado, siempre le dijeron que no iba a sobrevivir a Fidel Castro. Y no es la primera vez que le hacían un atentado a Osvaldo, un mes antes se lo habían hecho, que había salido ileso, pero se lo habían hecho. Se lo hacían cuando estábamos nosotros presos, por ejemplo, una vez iba con Ernesto Martínez y saliendo en Ayesterán y Calzada del Cerro, los clanes de las gomas de adelante se los habían aflojado y ahí mismo no tuvo un accidente porque fue saliendo, se vinieron a caer las gomas cuando iba a salir de un semáforo, pero ahí mismo podía haber fallecido. Estando yo con él antes de caer preso también, nos persigue un vancito cuando íbamos a guardarle el carro que tenía Osvaldo en casa del hermano, y cuando vamos a volar a ese casa del hermano se nos abalanzó que Osvaldo tenía una BMW de los años 70, esta que iban a Woodstock. Y sabes que tienes el cristal aquí, ahí mismo no tiene el carro no tiene una, y el otro se me quedó pegado a mí a esta distancia aquí, me frenó aquí. O sea, cuando íbamos doblando, se me frenó aquí, lo miramos así, yo le hice así, y me dijo, maricón. Pero, o sea, no es la primera vez que intentaban acabar con la vida de Osvaldo. Muchas veces, Osvaldo era... ¿A ti eso no te aterrorizaba a punto de movilizarte? No, es que... A ver, es que... Es que uno va bregando diariamente con todas estas cosas y llega el momento que sí, te atemoriza. Uno siempre le tiene miedo a todas estas cosas. Pero como que tú estás ya diariamente bregando con todo esto. Y después que tú entras en la oposición, esa es una primera etapa que uno tiene.
que no la conoce, pero uno le va perdiendo el miedo poco a poco. Todos empezamos con un pánico. Yo tenía pánico a la seguridad de Estado en mis comienzos. Después se me fue quitando poco a poco, pero en los comienzos, como todo el mundo, las primeras veces que te llaman, y es lo mismo que dice Rey, hay personas aquí que hoy son los grandes opositores y nunca la seguridad de Estado le pidió ni carnet de identidad. Y hoy son grandes opositores del lado acá y te incitan a que salgan a la calle y Está todo bien esto. que cada cual tome una decisión en su vida, Exacto. pero tienes que recordar cuando vas a exigirle al pueblo de Cuba que tú también eres parte del pueblo de Cuba, estuviste allí viviendo esa realidad y tienes que entender que, como decía Osvaldo, el pueblo va a salir a la calle no porque nadie lo convoque, sino porque va a salir a buscar su libertad un día. Y ese día que de verdad salga a la calle a buscar su libertad, nadie lo va a poder entrar de nuevo a la casa. Pero bueno, esos son... ¿Por qué deciden matar a Osvaldo Payá? Parece que se dieron cuenta que no iban a poder penetrarlo y además estaba necesitado de dar pasos como los que dieron. Pasos que Osvaldo ya había estado denunciando hacía años, que era el cambio fraude. El término lo acuñó Osvaldo Payá, que es un término que nosotros siempre hemos manejado, que es todas estas cosas que vinieron en el periodo de Obama, de deshielo, donde supuestamente iban a empezar a dejar salir a los opositores, a todos los cubanos, iban a dejarlos entrar, iban a poder permitir pequeños negocios. No iba a existir la carta blanca. Podías ir a un hotel, podías tener un celular, podías vender tu casa, podías vender tu automóvil, que eran cosas que en Cuba no se podían hasta entonces. Y entonces Osvaldo estaba denunciando esto, digamos que esta transición falsa, este cambio fraude, y que simplemente, ¿por qué la denunciaba? Porque simplemente era pasos que estaba dando el régimen para consolidar su poder, contrario a lo que fuera de Cuba o algunos incautos dentro de la isla que pensaban. Yo hace 15 años yo decía, porque estaba el tema, todavía Osvaldo no había fallecido, no lo habían asesinado. Me decían, pero bueno, están dando pasos, se van a permitir pequeños negocios. Digo, bueno, en el año 58 no es que hubieran pequeños negocios, es que empresarios cubanos cotizaban en la bolsa. Y sin embargo hubo una revolución que terminó lo que terminó, pero, o sea, no porque hayan más negocios o menos negocios en Cuba, incluso cubanos cotizando en la bolsa, los derechos del pueblo se van a quedar relegados por este tipo de privilegios en el caso de las medidas, porque si usted es opositor dentro de Cuba, usted no puede tener acceso a eso. Porque el régimen del Partido Comunista es un régimen segregacionista, tanto o más que el régimen que tenía implantado en la Sudáfrica de los años 80, el Partido Nacional. Es un régimen segregacionista. ¿Por qué? Porque fuera del Partido Comunista no puede haber ninguna opción política. Si usted no es comunista o no es un adepto del poder o una persona al margen de todo, que quiera permanecer al margen de todo, aunque en Cuba es imposible permanecer al margen de todo, si usted tiene una posición abiertamente contra el régimen, no puede tener un negocio. Por supuesto. Y entonces... entonces Osvaldo no podía sobrevivir, todas estas medidas tenían que hacerlas. Nosotros cuando pensamos en esto, también pensamos en que tenían que eliminarlo ya. Querían eliminarlo. Y ellos utilizaron muchas técnicas a lo largo del movimiento. Mira, en la primera hubo etapas que cerraron. Hay una etapa que es poner muchas personas en contra del movimiento. Incluso hoy opositores que se venden como grandes opositores estuvieron en contra del Proyecto Varela. El Proyecto Varela lo trataron de enterrar, de quemar. A nosotros no podían vernos aquí en Miami. A nosotros nos atacaban. Ciertos sectores, no todos. Ciertos sectores, no todos. Ciertos sectores y ciertas personas nos atacaban. Pero eso ocurre en los grupos radicales, es decir, Antes de irme. No eran grupos radicales, radicamos nosotros porque nosotros vamos a la raíz del problema. Y la raíz del problema es que en Cuba no hay derecho, que el cubano no tiene derecho a elegir su propio gobierno, el cubano no tiene derecho a tener sus propias empresas libremente, no porque te hagas del partido. Y que hay que cambiar el sistema. Eso es lo radical. Son unas elecciones donde todo el mundo pueda elegir su presente y su futuro. Eso es lo radical. Lo otro es extremismo y a veces es más extremismo de cara a la gradería que
que es real. Y lo otro que te decía del movimiento, que se luchó muchas veces en contra del movimiento, hasta utilizar la técnica de desmoche que utilizaron ellos en el 2003 cuando la primavera de Cuba, que fue a los principales líderes del movimiento prácticamente llevarlo a la cárcel y dejar a Osvaldo solo con un grupito que éramos así al lado, aislado completamente, y el temor fue muy grande. Porque si tú ves, porque no es como ahora que iban y te detenían, no, iba con cámara, con incluso los juicios sumarísimos aquellos con cámara, con la televisión, implantando el terror. La audiencia en Santa Clara tenía unas cámaras gigantes igual que la de la pelota y la gente atemorizada viendo aquello, cercos policiales, porque había que amplificar el terror, había que buscar que ese terror llegara, que el objetivo siempre del sistema ha sido atemorizar para que los cubanos no puedan dar pasos. Y es lo que se hizo con todo el movimiento. Y cuando ya no pudieron más hacer todo lo que hicieron, mataron a Osvaldo. Y les molestaba. Osvaldo lo asesinan precisamente porque ellos pensaban que con Obama podían, sin Osvaldo, sin tener a Osvaldo de frente, pensaban que con Obama podían hacerle este tipo de transición, que era más beneficiosa para ellos que el estatismo ese en que estaban durante 50 años ya. El cambio fraude. El cambio fraude. El cambio fraude. Pero es lo mismo, Embargo pero no es una práctica nueva. Mira, en 2010, no es que se les murió Orlando Zapata. En 2010 ellos asesinaron a Osvaldo Zapata. Pero Zapata. para provocar la reacción internacional que fijara la atención en el tema de Cuba, y como ellos estaban interesados en salir ya de nosotros, para que le levantaran la posición común europea, para mejorar la imagen ante la administración de Obama, pues esto fue lo que compulsó más a la opinión pública internacional a negociar. En este caso se utilizó a España, a la España de Zapatero, con la iglesia, con el cardenal Ortega. Y esto fue lo que permitió digamos, no la liberación de nosotros, sino el destierro de nosotros, la salida de nosotros del escenario interno claro, imagínate tú, muchos no queríamos salir, pero como digo yo siempre en mi caso, mis hijas fueron mi Troya. Y en el caso la familia, trabajan mucho con la familia. En el caso de muchos también, la familia tenía un agotamiento de años, y bueno, por eso fue que muchos decidimos aceptar el destierro. Pero fue una cosa provocada, no fue una cosa al azar, así que sucedió esto y pasó lo otro. Él no necesitaba negociar con nosotros, ni nosotros estábamos dispuestos a ser canjeados por nadie. Él tenía en ese momento sus espías, el régimen tenía los espías estos que estaban aquí desde hacía años presos. Querían regresarlos porque la campaña mediática dentro de Cuba era que tenían que regresar, iban a regresar a sus espías y no tenían cómo. Con nosotros lo intentaron canjearnos, pero nosotros no aceptamos ese canje, porque primero ni éramos espías de nadie, ni estábamos en un país extranjero, ni estábamos trabajando a favor de un país, de una potencia extranjera, ni mucho menos. Y en el caso de ellos, de sus espías, sí. Y al tener a Alan Gross en la mano, el tema de nosotros todavía era incómodo. ¿Qué hicieron? Pues dejaron morir, provocaron a Orlando, y en una de esas lo asesinaron, dejaron que se muriera conscientemente. Y eso para provocar una reacción internacional que fuese, bueno, vamos a sentarnos desde esta posición, se murió uno, ¿quiere que se le muera más? Bueno, vamos a negociar entonces. Y así fue que sucedió eso. Pero no es la primera vez que ocurre, ellos son así. Ellos negocian, dan, quitan, a su forma siempre a conveniencia de mantenerse en el poder ellos. ¿Cómo ven ustedes la situación de Cuba en los próximos meses? Un mayor desencanto de la población, una mayor desesperanza, una falta de solución absoluta por parte del régimen, una desventaja muy grande respecto de las posibilidades del pueblo para organizarse y hacer demandas concretas, y un terror por parte del régimen que mantiene a raya y que mantiene hasta ahora controlado eso. ¿Qué es lo que puede pasar? Que en el caso, por ejemplo, de que se reproduzca, de que el mundo quiera sudafricanizar el tema cubano, en el caso de que, al igual que a Sudáfrica y al régimen de la PAGE, al régimen del Partido Comunista se le imponga un boicot internacional y medidas concretas para aislarlo,
en solidaridad con el pueblo cubano, porque el pueblo cubano está aplastado por este régimen que no le permite pensar, hablar, organizarse. Pero eso no sería un esfuerzo que tendría que hacer el exilio. Eso sería que tendrían que que hacer todos nosotros, incluido usted. Eso lo podemos Incluido usted. Este es un esfuerzo y creo que Pero ahí las protestas van a continuar, las protestas van a... los encarcelamientos van a continuar. ¿Por qué ha sido tan difícil para las organizaciones del exilio poder concretar un plan? Quizás porque cada uno tiene su propia visión. Pero realmente nosotros buscamos, y no solo de ahora, desde el mismo 2021, que casi nadie lo mencionó, yo creo que nadie se proyectó de esta forma, nosotros buscamos las 11 medidas para tratar de sudafricanizar el tema Cuba, haciéndolo un boicot, pero llevando esto a niveles institucionales, internacionales. Tú tienes las 11 medidas. Yo tengo las 11 No sé medidas si las conmigo pudieras aquí. leer, si no te molesta. ¿Cómo no? El boicot fue eficaz en Sudáfrica. Fue eficaz y dice, se excluye la participación del régimen de Cuba en todos los foros, cumbres y eventos internacionales. Se investiga y condena a Cuba en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU por sus violaciones. Se suspendan todos los acuerdos de cooperación económica y militar con la dictadura cubana, como por ejemplo el acuerdo entre la Unión Europea y Cuba. No se otorguen líneas de crédito al régimen cubano. Muy importante esto, algo que ellos han tratado de buscar por todas partes. Ese es el oxígeno. Se estimule la inversión extranjera y el turismo internacional hacia Cuba. Solito se ha ido desestimulando, con la gente han viajado y la gente no quiere ver una isla en ruina, la gente no quiere viajar a un lugar horrible, la gente no quiere con apagones, no solo con apagones, sino una isla apagada, que es mucho más grande que los apagones. Se decreta un embargo, se realiza un boicot a los productos exportados desde Cuba directamente por el régimen a través de compañías extranjeras asociadas a la tiranía. Se decrete un embargo internacional de armas y equipamientos represivos a Cuba. Muy interesante este tema. Se suprima la participación de Cuba de todos los eventos deportivos, culturales y académicos internacionalmente. No se otorguen o se revoquen visas a funcionarios de la Junta político-militar y sus familiares. Muy, muy interesante esto con todas estas personas que han llegado en los últimos tiempos acá a Miami, así como a los miembros del Partido Comunista de Cuba y a todos los miembros de organizaciones e instituciones que apoyen o participen en los actos represivos contra el pueblo. Se faciliten canales de envío para la ayuda humanitaria como parte de esta campaña de aislamiento al régimen y en solidaridad con el pueblo cubano, porque la gente nos pregunta, pero ustedes lo que quieren es ahogar al pueblo cubano. No, mira, el número 10 es muy importante. Se faciliten canales, y lo estoy repitiendo para que nadie venga a buscar lo peor aquí, canales de envío de ayuda humanitaria como parte de esta campaña de aislamiento al régimen en solidaridad con el pueblo cubano. Nosotros no estamos en contra de que se le mande nada al pueblo. Ahora, al pueblo, porque muchas veces, ¿qué quieren ellos con todas estas donaciones? Que pasen por el gobierno, y la muestra la estamos viendo ahí con los colchones vendiendo en la shopping y en todos estos lugares. Y es lo que pasa. Y es lo que pasa, exactamente. Y la última, para terminar, se crea una comisión internacional de apoyo a la democracia en Cuba que promueva la ejecución de esta y otras medidas y vele por el cumplimiento de las mismas. Que es, como tú partiste, ¿qué hacer? Esa última es el que hacer. Se crea una comisión internacional. Esto nosotros no queremos el liderazgo, nosotros queremos una Cuba libre, una Cuba que cambie, democrática, como decía Martí, con todo y para el bien de todo, pero no lo queremos porque es de nosotros, ni lo queremos para nosotros, como el proyecto verde lo pusimos en la mano del pueblo, porque Cuba lo que necesita es cambiar. Nosotros lo que necesitamos es el cambio y nosotros no estamos con ese deseo de protagonismo, ni que nosotros tenemos la última, ni que tenemos la llave del cerro, ni del auto, ni de ninguna parte. Nosotros lo que queremos es el cambio para Cuba, para los cubanos. Y esta es una forma, porque le hemos llevado las propuestas pacíficas y las mejores que hay a través del mismo proyecto Varela, a través del proyecto Heredia, a través de este documento que tengo aquí. De la hoja de ruta para el cambio. Que es programa transitorio, que la gente no lo conoce, y yo se lo estoy, este está en original prácticamente, se lo estoy promoviendo, todo el movimiento, aquí está todo. Mira, nosotros tenemos proyectos y programas para la transición en Cuba, que todo el que pueda visitar la página de nosotros, la página de la web del movimiento, que lo visite, porque tenemos todas las herramientas para el cambio en Cuba, desde el proyecto, desde un programa transitorio, todo está ahí a la mano. Pueden visitar la web, pueden visitar todos los lugares y nosotros... Disculpa, respecto al programa transitorio, porque pueden haber muchos programas transitorios y no es solo la imagen nuestra de lo que puede ser el cambio.
tú participaste porque yo estaba en prisión en ese momento, pero el programa transitorio que ha propuesto el programa de Movimiento Cristiano de Liberación no es el programa de nosotros. El programa de nosotros. Fue redactado a partir de un documento de trabajo. Se tomó un documento de trabajo, es este mismo, y a partir de este documento de trabajo se hicieron una especie de círculos de debate y reflexión en Cuba y en el exilio. Nosotros nunca hemos excluido el exilio. Esto se hizo dentro de Cuba, dentro del exilio. Yo trabajé en una de las comisiones, lo trabajé a nivel de país completo, y se hizo muchos arreglos después que vino el exilio. El exilio tenía un poco más de experiencia en la parte económica y apoyó muchísimo. Y, o sea, esto es un documento que a partir, y valga la redundancia, de un documento de trabajo, se redactó y se hizo nuevo. No es la propuesta ni de Osvaldo ni del movimiento solo, sino que a partir de ese documento se transformó, se le adicionó y se le quitaron muchas cosas y se hizo algo nuevo. Eso fue a partir del diálogo nacional, y cuando la famosa palabra y tan macabra, diálogo que lo odian, era un diálogo nacional porque todos los cubanos tenían derecho a opinar, e incluso hubo personas muy interesantes en Cuba, que uno tiene que guardar siempre su silencio, que participaron en esto y apoyaron, dieron sus ideas, porque desde hace mucho tiempo hay personas que quieren los cambios en Cuba. O sea, los cambios en Cuba no es que lo quieran las personas en los últimos 4 años, porque lo ocurrió en el 2021. Cuba, la gente quiere un cambio en Cuba hace muchos años, y es muy bueno que se conozca, como empezamos a hablar. E incluso ahí mismo, todos estos documentos vienen haciéndose hace muchos años a través del movimiento opositor y de todas estas circunstancias para traer la transición en Cuba. Y bueno, ya esta es la última pregunta para concluir la entrevista. ¿Cómo pudiera el exilio hacer un consenso para concretar un plan contra la dictadura cubana? Con voluntad, pero no la hay todavía. Con voluntad que no la hay, y además también nosotros esos consensos le tenemos muchísimo miedo. Hace años que nosotros los consensos, eso, porque caemos en el tema del liderazgo y que yo quiero y mi parte y donde yo estoy. Y no ahí, solo en el exilio, primero, dentro de Cuba. A ver, primero que nada, el cambio no va a venir del exilio, va a venir dentro, va a generarse dentro de Cuba. Y dentro de Cuba. No, y el cambio donde se necesita es dentro de Cuba, precisamente, claro, lo que pasa es que el régimen, con el terror, desde hace muchos años, desde hace más de una década, está tratando de acabar con la oposición. Y prácticamente a veces lo que parece la oposición es más testimonial que referencial. No existen ya los comités ciudadanos estos en 122 provincias hace muchos años. Y volver a generar este tipo de movimiento ha sido muy difícil, porque a pesar de que la gente tiene mucho descontento y que pueden exteriorizarlo y desahogarlo en un momento determinado, el paso de comprometerse es más complicado. Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta, pero irremediablemente el cambio tiene que generarse ahí. Y lo que uno de los pecados que hemos cometido es creernos que desde el exilio podemos ser líderes, de que desde el exilio podemos tener los proyectos que vamos a proponerle a los ignorantes que están allá adentro. Y eso, el protagonismo es dentro de Cuba, no fuera de Cuba. O sea, venir al exilio, cuando muchos de los miembros de la oposición, me incluyo, nos incluimos a nosotros, salimos al exilio, unos asumimos que hemos salido a otro tipo de rol, y hacer el eco de la voz de los que están dentro, no hacer la voz de los que están dentro, porque ese rol no nos corresponde a nosotros ya. Ese romanticismo de que desde el exilio Martí fue en un bote dentro de Cuba y Maceo desembarcó. Estamos en el siglo XXI, estamos en un mundo que es muy diferente, no solo de hace, imagínate tú, es muy diferente al de hace 20 años, 15 años, 10 años. Imagínate tú el de 1895. Entonces hay que ser realistas. Entonces lo primero que tenemos que, este paquete de 11 medidas que nosotros de bloqueo de aislamiento que proponemos, pueden ser 20, 30, 80 medidas, mientras que no sean unilaterales, porque siempre hemos dicho que las medidas unilaterales no funcionan. Y si hubieran funcionado simplemente con el embargo de los Estados Unidos, se hubiera resuelto el problema hace muchos años. Pero el embargo no es el problema ni es la solución. Un verdadero boicot se hace como el que se le hizo a Sudáfrica, porque en Sudáfrica funcionó. Lo que no funcionó es el acercamiento
al cambio fraude chino, es el acercamiento al cambio fraude vietnamita, es el mantener el status quo con el régimen de chavismo socialista en Venezuela. Entonces, lo que hace falta es un compromiso mayor. Nosotros vamos a hacer a continuar haciendo todo lo que esté a nuestro alcance, como por ejemplo, algo tan sencillo como la ayuda humanitaria que nosotros planteamos. Si puedes enviar la ayuda humanitaria al pueblo cubano, pero si tú aceptas también el chantaje del régimen de que no puede ser a través de Cáritas, de la iglesia o de alguna institución fraterna o de alguna institución más o menos independiente que exista todavía en la isla, sino que se la tienes que entregar a la Cruz Roja cubana, que es una sucursal de ellos, pues entonces no va a funcionar las cosas. No es tan complicado como parece o como quieren hacer entender las cosas. Que puede ser, alguien argumenta también, no, pero es que en época de Sudáfrica, Rusia y China apoyaron el boicot internacional. No hace falta que Cuba y China, Rusia y China apoyen el boicot contra el régimen de La Habana o contra el régimen de Caracas o contra el régimen de Managua. Rusia y China no pueden hacer más por el régimen de La Habana. No están interesados, excepto puntualmente algunos intereses que tienen, pero buscando el momento que Rusia o que China apoyen o no un boicot internacional a ese régimen segregacionista y criminal, tampoco va a ser de mayor impacto que no lo hagan. Tienen bastantes problemas ellos mismos para... Tienen que resolver sus problemas primero, creo, y tratar de ayudarnos nosotros. Y si tal es así que China quiere ayudar y quieren tanto a Cuba y los rusos también, ¿por qué no la han sacado de esa pobreza? ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? Pues hasta que no se liberen a todos los presos. Todas estas medidas tienen que estar vigentes hasta que no se liberen a todos los prisioneros y hasta que no se convoque elecciones libres en un ambiente de respeto y en un ambiente institucional donde algunas leyes por lo menos sean cambiadas para dar oportunidad de que las cosas sucedan. No, que a Regi. Ya de 20 tiene una foto aquí con Yamil.